Muy bien, Mari, muchísimas gracias por esos consejos. Gracias, Gonzalo. 11:07 y de hecho tenemos en contacto al ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Ministro, le queremos agradecer muchísimo su tiempo, el haber tomado y recibido nuestro llamado. Y justamente estamos hablando de la posibilidad y los casos que estamos viendo en la calle. Estamos en este caso con Alejandra, que nos ha estado contando cómo ella se ha tenido que reinventar. No sé si lo estaba viendo, ministro, pero le cuento cortito. Ella y su marido, los dos, tenían buses escolares y otros vehículos. Hacían transporte y obviamente, producto de la pandemia, quedan en pana. ¿Qué se dedican a hacer? Reparto a domicilio de frutas y verduras, de compras. Pero tienen 2 hijos adolescentes. Ellos dicen con una renta de 500.000 pesos podríamos salir adelante. Nunca le han pedido ayuda a nadie. Obviamente salieron rechazados en el registro social de hogares, a pesar de que los diputados que tenemos invitados, tanto el diputado Torrealba como Castillo, le dicen que ella debería ya estar aprobada. ¿Qué considera usted? ¿Le puede responder que va a haber 500.000 pesos como renta básica, por ejemplo, por persona? ¿Cómo va el acuerdo? Buenos días. Hola Carola, buenos días. Bueno, saludar también a todos quienes nos están viendo, también por supuesto a la persona que tú dices, que no logro verla bien en pantalla, pero... Alejandra, hola, sí. Alejandra. Bueno, como lo que tú describes con Alejandra es efectivamente lo que le ha pasado a tanta gente, digamos, durante este año calendario, este año de pandemia. Las externalidades de la pandemia han sido obviamente sanitarias, pero también económicas, y tantos rubros que han tenido que no solamente reinventarse, sino que también mucha gente ha tenido que cerrar definitivamente tantos negocios, tantos emprendimientos, y eso por supuesto que es materia de preocupación, no solamente hoy, sino que ha sido materia de preocupación durante el último año, pero efectivamente ante la pregunta, Carola, se está trabajando en este ingreso universal familiar, o este ingreso, este IFE universal, que efectivamente lo que hace es tomar el 100% del registro social de hogares. Lo que pasa está en que tenemos que definir esto bien con los interlocutores, en este caso, ¿cierto?, la oposición, liderado ahí por Yana Proboste, también con Chile Vamos, que también está trabajando una minuta, de recibir esa minuta, pero yo creo que en ese punto estamos bastante cerca de llegar a un acuerdo. Cuando hablamos de 500.000 pesos, hablamos de una cifra en ese orden, pero como promedio de una familia de 4 personas. Efectivamente, nosotros también creemos que ese es una cifra razonable, pero tenemos que seguir avanzando y seguir conversando, porque lo primero que hemos definido, lo dijo el presidente de la República, 100% registro social de hogares, vale decir, si ella está inscrita en el registro social de hogares, hoy día puede estar sobre el 80%, porque hoy día el IFE llega al 80%, pero si está al 85%, al 90%, el día de mañana con este acuerdo, por supuesto que ella quedaría dentro de esa posibilidad. Pero qué buenas cosas nos está diciendo. A ver, Gonzalo por acá, lo saludo. Varias. Uno, parece que se llega a la fórmula del nombre, porque cada bloque quería poner su nombre, renta básica, renta ética o qué sé yo. El gobierno insiste en el IFE, no suelta el concepto IFE, pero al final se logra el IFE universal, como en parte y parte, ya, listo. Pero lo otro que me parece interesante es que usted está hablando que el gobierno ya también asimila el monto por grupo familiar, que hay consenso en todos los sectores políticos que tiene que ser más o menos para un grupo de 4 personas de una cifra cercana a los 500.000 pesos para ir sobre la línea de la pobreza. O sea, usted nos está diciendo que el gobierno ya acepta subir su propuesta inicial, que era solamente de 100.000 pesos por persona, y acercarse a los 170 y tantos mil pesos de la línea de la pobreza. Sí, Gonzalo, 2 cosas, para ser muy preciso. No es que nosotros tengamos un capricho con el nombre IFE. Lo que pasa es que para nosotros como gobierno, y esto yo he dado la pelea y la voy a seguir dando, a pesar de que muchas veces la percepción de mucha gente es la contraria, el gobierno ha hecho grandes esfuerzos en materia de transferencias. Si hoy día uno suma todas las transferencias a las personas, las familiares, a las pymes, los créditos, los FOGAPE, esto suma más de 30.000 millones de dólares, vale decir, el equivalente a dos retiros de 10%, ¿ya? Por lo tanto, nosotros creemos de que no podemos borrar de un plumazo todo lo que se ha hecho, y el IFE ha sido una tremenda herramienta valorada por mucha gente, a lo mejor no en redes sociales, a lo mejor no en tanta entrevista pública, pero mucha gente ha valorado lo que ha sido el IFE. Por lo tanto, no podemos renunciar a lo que hemos construido en este tiempo. Y efectivamente, si hay que darle carácter de universal, bueno, se le sumará, ¿cierto?, el concepto universal, veremos el nombre. Por eso nosotros no renunciamos al IFE, no por un capricho, ¿ya?, sino que porque hay una historia previa
de transferencia y ayuda a muchas familias. Lo segundo, el gobierno se ha abierto, y así lo hemos dicho en las distintas minutas, efectivamente a revisar el monto, porque efectivamente el monto del IFE son 100.000 pesos hasta el cuarto integrante, después decreciente hasta el 10º. Y nosotros estamos abiertos a seguir conversando ese monto. No estoy confirmando nada en este espacio, ni un monto definitivo, pero sí estamos disponibles para llegar a una cifra que sea en torno, ¿cierto?, a lo que se ha denominado la línea de pobreza, ¿cierto?, para el primer integrante, 170 y algo, después a lo mejor eso da de manera, ¿cierto?, familiar, un ingreso cercano al monto que ustedes están definiendo. No me corresponde a mí hacerlo ahora porque nosotros estamos esperando las minutas que nos tienen que llegar y seguir actuando con nuestros interlocutores válidos, ¿Ministro? ¿cierto?, que son en este caso la presidenta del Senado y también, por supuesto, la Cámara de Diputados y también los sectores políticos que están entregando minutos. ¿Y por qué quiero ser muy respetuoso en eso? Porque no quiero que después digan, no, que en realidad nos enteramos, ¿cierto?, por el matinal que el ministro dijo o confirmó. Lo que sí yo estoy diciendo es que está la voluntad de seguir avanzando en una cifra que obviamente sea una cifra importante para la familia, porque es el sentido y el espíritu colaborador del gobierno y también la oposición, porque las minutas así lo dicen, en donde queremos llegar a cifras que sean, por supuesto, tranquilizadoras para la familia durante los próximos meses. Tranquilizadoras y en honor al tiempo también para que salgan rápido. Así que qué bueno que están a la espera de esas 2 minutos para presentar entonces la de ustedes que, por lo que nos está diciendo, sería esos montos. Pero ¿sabe qué, ministro? Lo quiero llevar al caso que tenemos en pantalla, el de Alejandra, y uno que tuvimos ayer, que me llama mucho la atención porque son 2 casos que se repiten harto, ministro, y que son gente de clase media. Por ejemplo, ayer veíamos a una persona privilegiada de Chicureo, que los 2 perdieron el trabajo y que se tuvieron que reinventar. El marido no está con pega, pero ella es una especie de maestro chasquilla que va a las casas y arregla todo y se tuvo que reinventar. En el caso de Alejandra, un poco lo mismo, tienen furgones escolares con el marido, los 2, por las circunstancias que ahí se quedaron sin trabajo, con unos dividendos de los furgones de 500.000 pesos, o sea, mucha plata. Y las 2 nos decían, o sea, no han recibido prácticamente ayuda, y en este caso, para este IFE ampliado, para este IFE universal, o sea, no, por renta básica universal, el IFE ampliado o la propuesta también de la oposición, ¿califican personas con esos perfiles? Bueno, por ejemplo, el bono clase media, para entrar en otro segmento, que ese bono clase media ya se han pagado a prácticamente 2 millones de personas. Ese bono lo que involucra justamente es que las personas hayan tenido una baja en sus ingresos, que me da la impresión que es un poco cierto lo que tú estás describiendo con respecto a esta familia que tiene obviamente los furgones escolares, que seguramente han tenido una merma con respecto al año 2019 versus 2020, y así tantos rubros que han tenido baja importante. Ellos a lo mejor son parte de los 2 millones de personas que calificaban, y habrá que revisar los casos. Y la idea de esto es poder seguir ampliando, buscando casos de personas que hayan tenido pérdida importante de sus ingresos. Hay rubros, como por ejemplo, no sé, me toca hablar mucho con la gente que hacía eventos, los peluqueros, las peluqueras, ¿cierto?, que han salido estos días, ¿cierto?, tanto con tantos reportajes, que también tuvieron merma importante, los transportistas en general. Hay rubros que están relacionados con temas muy presenciales, gente que organizaba, no sé, seminarios, que organizaba, la gente que hacía cumpleaños infantil, o sea, hay tantos rubros que eran tan presenciales, porque hubo otros que se pudieron reinventar. O, por ejemplo, el tema ¿cierto?, de la comida, a lo mejor, ¿cierto?, el tema del despacho a domicilio, hizo que a lo mejor no cayeran tanto las ventas. Pero hay otros rubros que efectivamente la necesitan música. 100%, bueno, ni hablar, ¿cierto?, el tema, ¿cierto?, el tema cultural. Pero hay otros rubros que necesitan 100% lo presencial y es irreemplazable. O sea, trasladar niños al colegio, por ejemplo, efectivamente eso no se puede hacer de manera telemática, sino que requiere la presencialidad. Por lo tanto, hay rubros que han sido más golpeados. Y por eso también el anuncio con respecto a las pymes, ¿cierto?, este fondo de $1.000 millones, también justamente apunta a ese segmento que ustedes están describiendo y que también queremos darle una bajada operativa con este acuerdo también con la oposición y también con Chile Vamos, para poder ver cómo se distribuyen esos recursos de mejor manera, se da dinamismo, ¿cierto? Pero yo también insisto, acá, más allá también de las transferencias, que son tremendamente importantes, los mejores bonos que podemos dar como gobierno y como sociedad es tener, ojalá, un segundo semestre más esperanzador también desde el punto de vista de la reactivación económica. Yo creo que no hay mejor bono para la gente que pueda volver a su vida pre-COVID, a sus ingresos, a su emprendimiento, a sus trabajos, y también como gobierno estamos poniendo un énfasis importante en la reactivación económica del segundo semestre, que a todas luces pudiese ser, si se dan ciertas condiciones, una realidad, ojalá muy, muy concreta
para tantas familias que esperan volver, ¿cierto?, a su vida, insisto, pre-COVID. Ministro, sí, pues, ojalá que así sea y de verdad que mucha gente lo está esperando con ansias, pero mientras tanto hay que hacer algo. Usted decía que está esperando las minutas por parte del oficialismo y también de la oposición. Le quiero llevar a revisar una portada que dice... de hecho, el medio EMOL, el electrónico del Mercurio, gobierno rechaza dejar mínimos comunes para después de las elecciones. Y abre comillas, es despreciar a las personas más vulnerables, dice el ministro Belolio. ¿Usted considera que esto va a quedar para la próxima semana? Se había hablado que esta semana sí o sí llegaban los proyectos, pero tenemos entendido que no ha llegado nada todavía. ¿Para cuándo? ¿Pre o poselecciones? ¿Y qué es lo que espera de estas propuestas o minutas, como decía usted, que deberían llegar desde el oficialismo y desde la oposición? Sí, Carola, cuando el presidente de la República convoca a la mesa el Senado y la Cámara de Diputados, ya hace un par de viernes atrás, en La Moneda, se tocaron varios temas, algunos ejes fundamentales, y se dijo en todo momento que el eje más importante, porque también estaba la reforma tributaria, ¿cierto? También habían otros temas que podíamos ir avanzando, pero lo más importante era avanzar justamente en poder transferirle rápidamente, ojalá, a las familias más vulnerables o las más golpeadas por la pandemia lo antes posible los recursos. Y por eso yo creo que nadie se opone a tomar el 100% del registro social de hogares. Yo creo que eso ya es un mínimo común, aunque no se haya definido, ¿cierto?, no solo, formalmente las minutas, yo creo que nadie se opone a lo contrario. Hemos hablado con los parlamentarios, de Chile Vamos, de oposición, todos están de acuerdo. Lo que hay que definir rápidamente, y ojalá lo hagamos esta semana, y comparto con el ministro Belolio, es los montos y también, por supuesto, la duración, ¿cierto?, o los meses que pudiésemos abordar justamente este ingreso. Y para eso necesitamos de vuelta, por supuesto, las propuestas, ponernos a trabajar rápidamente. Nosotros estamos disponibles. Obviamente esto es una semana que tiene muchas externalidades por lo que se viene el fin de semana con respecto a las elecciones, pero estamos siempre con nuestra agenda reservada, ¿cierto?, para poder avanzar rápidamente en lo que vengan con esa minuta. Así es que si llegan esas propuestas, si podemos definir ya y consensuadamente cuáles son esos montos y la duración de los mismos, nos ponemos a trabajar hoy día mismo, pero hemos querido ser respetuosos justamente de los procesos que también han llevado nuestros interlocutores. Qué bueno, nos alegramos. Ojalá se pongan de acuerdo y salga esa plata rápido para el bolsillo de la gente que lo necesita tanto. Lo llevo a otro tema. Ahora sí, solamente un detalle con eso. Nosotros en paralelo, y también se ha dicho poco, pero promulgamos el día viernes, ¿cierto?, justamente en la ciudad de Talca, el proyecto de ley o la ley, ¿cierto?, que le da un beneficio de 200.000 pesos a los 3,5 millones de personas que quedaron con saldo cero. Eso es muy importante agregarlo acá a esta discusión, porque a veces solamente se pone el ojo solamente en el futuro ingreso universal, pero también es importante destacar lo que se ha hecho, porque nosotros lo dijimos en la discusión del 10%. Dijimos que habían más de 3 millones de personas que no, habían quedado sin nada y a lo mejor apoyaban conceptualmente el 10%, pero no podían disfrutar del 10%. Por lo tanto, ¿se paga ahí fin de mes, ministro? hay una inyección importante también de recursos para esos 3,5 millones de personas. Eso quería destacar nomás. Ya, pero a fin de mes, esa platita. Pues nosotros queremos que sea lo antes posible. Y creo que estamos llegando tal vez a una fecha intermedia que puede ser antes de fin de mes inclusive. Ya, bueno, seguimos con otro tema que estuvo bastante en las voces en el día de ayer, que es el toque de queda. Hay muchos expertos que han hablado y dicen las dificultades de levantar el toque de queda. Otros dicen que no hay mayor problema. Y usted tiene un monitor que veo que lo está viendo porque le voy a mostrar las imágenes de España, por ejemplo. ¿Qué sucedió en España? Gran fiesta. Se levantó el toque de queda, la gente salió a celebrar, muchos de ellos sin mascarillas, otros con. Pero aquí lo cierto es que se está evaluando levantar el toque de queda o modificarlo. ¿Qué tan real es esto? ¿Efectivamente se podría levantar el toque de queda o todavía no es tiempo para hacerlo? Mira, tomando esas imágenes y haciendo un parangón con Chile, si tuviésemos esa misma celebración en Chile esta noche, yo veo mucha gente joven, que es justamente la gente que no se ha vacunado. Y la gente que lamentablemente más se está contagiando, ¿cierto?, por estos días. Por lo tanto, yo creo que esto no es blanco-negro. Esto tiene que ir con una ponderación, tiene que ir con gradualidad y nuestro horizonte legal para poder ejercer el toque de queda y las cuarentenas también es el 30 de junio. Hasta ahí llega la autorización que nos dio el Congreso la última vez, ¿cierto?, mediados de marzo, para poder tener esas facultades y esas herramientas. Yo creo que han sido herramientas, más allá de que yo sé que mucha gente me va a decir, oye, pero si hay mucha gente en la calle, pero yo soy de los que piensa, y también lo digo como exalcalde que me tocó vivir, ¿cierto?,
las cuarentenas, el toque de queda como alcalde, yo creo que la gran mayoría de las personas es responsable con los lineamientos de la autoridad sanitaria. Lamentablemente la gente irresponsable se nota más, se ve más, pero yo creo que la gente en general valora estas medidas mientras no podamos avanzar y seguir avanzando rápidamente pero en la ahí, vacunación. ministro, pasaría lo mismo quizás que estamos viendo en las imágenes de España, porque aquí efectivamente los que no se han vacunado son los más jóvenes, entonces mayor probabilidad de contagio, y lo que hacen las fiestas clandestinas también. Sí, bueno, fiestas clandestinas lamentablemente siguen realizándose. Yo soy los que piensa que el problema no es la fiesta en sí misma, sino que la necesidad de la gente o la pérdida de autocontrol de quienes necesitan ir a esas fiestas, porque en esas fiestas lamentablemente hay trago, hay droga y otros elementos que muchas veces lamentablemente la adicción hace de que no te importe tu vida ni la vida de los demás, y sin embargo quieras conseguir la satisfacción final, ¿cierto? Que es llegar a esa fiesta para poder, por ejemplo, consumir algo de lo que hay ahí. Pero mira, el toque de queda tiene también una finalidad. Mucha gente dice, bueno, ¿el toque de queda de qué sirve? El toque de queda limita también los horarios, por ejemplo, de funcionamiento de lugares en donde asisten muchas personas, como pueden ser jóvenes, salvo cuando hay cuarentena y no pueden funcionar. Me refiero, por ejemplo, a restaurantes o bares. Pero si el toque de queda no existiera, obviamente la cantidad de gente y la aglomeración de esa gente duraría mucho más, y con ende, ¿cierto?, el peligro. Porque esa gente que es más joven todavía no se vacuna. Recién estamos en los 30 y tantos, ¿cierto?, según el calendario. Sí. Y eso tenemos que seguir avanzando en primeras dosis, en segundas dosis. Ahora, legalmente, para responder la pregunta, legalmente nosotros como gobierno podemos disponer de la herramienta del toque de queda de cuarentena hasta el 30 de junio. Pudiésemos como gobierno decir, no la aplicamos más, también pudiésemos hacerlo. Ya, pero a ver, usted habla de, personas que le toca esta semana de 35 a 39 años, efectivamente son aquellos que se deberían estar vacunando. Habla del toque de queda hasta fines del próximo mes. Pero ¿qué es lo que determina que este se levante? El hecho de que haya una disminución en los casos, el hecho de que buena parte de la población objetivo esté vacunada, ¿tienen que sí o sí estar las dos? El toque de queda es una herramienta que ha sido efectiva más allá de los casos de fiestas clandestinas, porque eso representa una minoría de la gente. Si uno compara la cantidad de gente que efectivamente cumple con el toque de queda, es mucha más que la que no cumple. Lo que pasa es que, como muchas cosas en la vida, los desordenados se notan más, y obviamente llama más la atención. Pero la gente en general, yo creo que valora esta herramienta. Ahora, si la gente lo está cumpliendo o está disponible a cumplirlo por mucho más tiempo, si están saturados, si están aburridos, por supuesto, hay un impacto en la salud mental de esta pandemia con todas sus externalidades. Pero hoy día, nosotros como gobierno no hemos evaluado sacar el toque de queda antes de lo que tenemos como decreto. Puede ser que sea una discusión la próxima semana, después de las elecciones, pero hasta ahora lo único que hemos hecho es el día domingo para el lunes, el toque de queda, en vez de ser a las 9 de la noche, cambia a las 2 de la mañana por efecto de la elección. No hay nada más del punto de vista oficial. Yo sé que esto es opinable, discutible, y estamos disponibles a tener un debate al respecto. Pero nuestro horizonte de tiempo sigue siendo por ahora el 30 de junio, que es hasta donde tenemos la facultad. Queda clarito, entonces ustedes no lo han discutido. O sea, vino de afuera, porque el ministro París dijo que sí, que lo iban a evaluar, y usted ya nos está diciendo que, que no estaba en vista de ustedes adelantar el toque de queda, que quizás en las próximas semanas para adelante. Pero mire, antes de seguir que me responda eso, aprovechemos de despedir para liberarla, Carolina. Mil gracias, todo lo que nos ayudaste, y me imagino que a la gente también, para rellenar y para ver cómo funciona el poder inscribirse en el registro social de hogares. Y María Luisa, algo importante que dijo el ministro es que el ingreso o el IFE universal pudiera aplicarse a las personas que tienen el registro mayoritariamente del 100%, que no son los que hoy día han calzado en los bonos del Estado. Perfecto. Por lo tanto, es importante que las personas realicen su registro. Mil gracias, Carolina. Gracias, ministro, Carolina. Volvemos con usted. Ya, entonces, ¿de dónde salió esto, ministro? O sea, usted nos acaba de decir que no están evaluando para nada levantar el toque de queda, no hasta el momento, que quizás más adelante, pero modificar horario, por ejemplo. No, por ahora nosotros estamos absolutamente en modo elecciones. Nosotros lo que queremos es que la elección de este fin de semana, que es una elección inédita de 2 días, salga a la perfección del punto de vista de la seguridad situacional, pero también de la seguridad sanitaria, y por eso 2 días. Y el ministro París efectivamente hizo alusión a una reunión que íbamos a tener ayer, que la tuvimos, que era para revisar el toque de queda durante el fin de semana de las elecciones. Pero cualquier discusión con respecto al toque de queda, si lo vamos a mantener hasta el 30 de junio o no, con respecto a lo que nos permite el decreto,
tendrá que darse, yo insisto, después de esta semana de elecciones, porque hoy día las elecciones deben salir, mire, nos jugamos muchas cosas este fin de semana, no solamente elecciones locales, municipales, sino que también los constituyentes que van a definir el Chile en los próximos 40, 50 años. Queremos dar certeza, seguridad y queremos que todo salga perfecto. Esta semana estamos discutiendo mínimos comunes, esta semana es una semana que de verdad yo creo que no es la semana para discutir si efectivamente el toque de queda va a seguir o no. Además que, insisto, el estado de excepción es mucho más amplio que el toque de queda. El estado de excepción nos permite, por ejemplo, decretar cuarentena. Si el estado de excepción se acaba el día de mañana, se acaba también el paso a paso, porque el paso a paso también se sustenta en las cuarentenas, por ejemplo. Uno puede, cierto, decirle a una comuna, usted retrocede, usted avanza. Bueno, hay que pensar bien cómo vamos a abordar el segundo semestre. Nosotros no queremos restringir por restringir, lo que queremos hacer como gobierno es, primero, avanzar rápidamente en la vacunación, que las curvas sigan bajando como han estado bajando hasta ahora, y desde ahí poder construir un segundo semestre que sea seguro, pero también pensar en la reactivación económica, pensar en la familia, pensar en los distintos eventos que se puedan hacer o no, pensar qué tipo de vida vamos a tener el segundo semestre. Más allá de un toque de queda en particular, cómo vamos a enfrentar justamente esta normalidad eventualmente el segundo semestre, si es que sanitariamente, por supuesto, así se permite. Para nosotros siempre va a ser importante la salud de las personas y eso es intransable. Y sí, eso quiero dejarlo claro. Solamente para terminar el punto del toque de queda, ¿podríamos pensar entonces en la posibilidad que el 30 de junio se termine esta restricción, que es primera vez en la historia de Chile que ha sido tan prolongada? Son 14 meses de toque de queda. ¿Es posible que termine el toque de queda el 30 de junio? Es posible porque en esa fecha tenemos que someter nuevamente, eventualmente, al Congreso la renovación del decreto, la renovación de la medida, digamos, del estado de excepción. Y ese estado de excepción permite, entre otras cosas, el toque de queda. Claro. Por lo tanto, si no se aprueba o no se renueva, por supuesto que hay distintas medidas que tendrán que dejar de implementarse. Perdón, Pero por ministro, eso entonces yo acabaría creo, el paso a cuando yo digo paso. que el debate tiene que darse, cuando yo creo que el debate tiene que darse no si cortamos o no el toque de queda ahora lo que queda de aquí al 30 de junio. Yo creo que el debate tiene que ser qué vamos a hacer y qué queremos hacer el segundo semestre con respecto, ¿cierto?, a qué vida queremos llevar y si ese estilo de vida o si esas medidas van o no en la línea de cuidar la salud de la población. Yo creo que ese tiene que ser, O sea, podría obviamente, el centro del debate. Podría Por eso, eventualmente, como dice la Caro, terminarse el terminar paso a el paso a paso paso, o sea, de aquí al próximo mes. de que tal vez volviéramos a esa normalidad en la medida de lo posible. Lo que pasa es que el paso a paso, como lo conocemos hasta hoy, se sustenta, En por cuarentena, ejemplo, en las en cuarentenas. restricciones, claro. Ahí tú anclas el paso a paso. Tú dices, esta comuna en fase 1, cuarentena, 2, 3. Claro. Si no existe la posibilidad de generar cuarentena, si no existe la posibilidad, como las conocemos hasta hoy, toque de queda, si no existen distintas medidas de restringir movilidades, por supuesto que el paso a paso, como lo conocemos hasta hoy, sería distinto el día de mañana sin ese decreto de excepción. Habría que buscar una modalidad, ¿cierto?, distinta para poder, por ejemplo, decirle a las comunas o a las regiones en qué fase están, ¿cierto?, sigan cuidándose, ojo que están avanzando, ojo que están subiendo, o felicitaciones porque están bajando. O sea, habría que generar una relación distinta a la del paso a paso que conocemos hasta ahora, por supuesto. Sí, porque también hay que decirlo, ministro, puede sonar un poco apresurado cuando estamos hablando que seguimos en el día de ayer teniendo que lamentar la muerte de 100 personas en nuestro país producto del COVID. Entonces tampoco estamos en un minuto para cantar victoria o como para levantar todos los resguardos que tenemos hasta el momento, que los toques de queda, que las cuarentenas. Todavía creo que hay que ir con tranquilidad porque ya nos ha pasado que por adelantarnos hemos tenido un rebrote que hemos lamentado después. Quiero aprovechar, vamos a seguir hablando con usted, ministro, pero quiero aprovechar de despedir también a los parlamentarios que nos han acompañado esta mañana, al diputado Torrealba y también a esta diputada, muchas gracias también por acompañarnos esta mañana y por conversar con nosotros. Y qué bueno tener como siempre una parlamentaria mujer, se agradecen las voces femeninas. Ministro, sigo con usted porque vamos a las elecciones. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Y si es que usted le puede hacer un llamado a la tranquilidad a las personas, ¿qué va a pasar? Porque estamos hablando de 2 días, bastante inédito, de elecciones. ¿Es cierto que no va a haber permisos? ¿Solo con el carné la gente puede ir a votar? Sí, mira, hay varias dudas, pero yo quiero partir obviamente por lo positivo. Son 2 días, efectivamente, para poder cuidar a los millones de chilenos y chilenas que van a ir seguramente a la urna a lo largo de todo Chile. Son más de 2.700 locales de votación,
más de 46.000 mesas en todo el país, por lo tanto, nosotros teníamos una planificación para abril, que era la elección original, y esa planificación se ha ido obviamente incrementando, robusteciendo con respecto ya al 15 y 16 de mayo, pero los 2 días tienen como fundamento que evitemos que toda la gente, esos millones de personas vayan no solamente un solo día, sino que a veces incluso en un segmento horario. Muchas veces, ¿cierto?, durante la tarde o en pic de la mañana se concentra mucha gente. Pero aquí el primer mito, porque mucha gente todavía tiene alguna duda y es bueno aclararlo, aunque parezca de perogrullo, pero se vota un solo día, ¿ya? O sea, todavía hay gente que piensa que a lo mejor tiene que ir a votar los 2 días, ¿cierto? Es un día. Si uno va a votar el sábado, listo, se acabó y uno tiene que esperar el recuento, sí, el día domingo. El sábado en la noche no hay recuento de votos como es un domingo tradicional. El sábado a las 18 horas se cierran las mesas, se vuelven a reabrir el domingo hasta las 18 horas y ahí comienza el recuento de votos de todo lo que se ha acumulado en ambos días. El sábado en la noche, las urnas en un establecimiento se juntan en una sola sala que queda sellada, está predefinida esa sala, se ponen unos sellos especiales, unos sellos que se adquirieron porque si alguien los rompe, el sello queda marcado, se sabe que se abrió, va a resguardo militar, van a incluso algunos apoderados de algunos candidatos quedarse ahí como observadores y se asegura obviamente el proceso hasta el otro día. Eso es muy importante. El toque de queda el día sábado se mantiene a las 21 horas y el domingo se cambia de 21 horas hasta las 2 de la mañana, por así decirlo, del lunes. Esto es para asegurar que toda la gente que trabaja en virtud, ¿cierto?, o que está en los centros de comando de los mismos candidatos pueda tener la holgura necesaria de tiempo para trabajar ese día y terminar el proceso. Y lo otro que es muy importante, porque también nos preguntan mucho, es una sola marca, un solo candidato por cada voto. Hay gente que cree que por la paridad, creen que tiene que votar por un hombre o por una mujer. Mire, es un voto. No. Sí, Es impresionante, ¿eh? o sea, hay que tirarlo al suelo en algunas comunas, ¿eh? Bueno, eso hace de que sea una elección inédita porque se junta una elección municipal que siempre es muy local, con una elección de gobernadores regionales que es primera vez, inédita, y con una elección de constituyente que se piensa en Chile en los próximos 40 o 50 años. O sea, en un mismo día se están tomando decisiones muy importantes y por eso el llamado que hacemos es que la gente participe y por eso estamos dando todas las condiciones sanitarias y también de seguridad. Oiga, al respecto. pero aclare, ministro, para que sabe que esto es tan enredado, para que la gente no se vaya a confundir, tiene que marcar un voto, pero en los distintos, en el de concejal, en el de... En los cuatro, son cuatro votos. Exactamente, aquí tengo puros de Concejal, concejales. alcalde, gobernador y constituyente. Sí, Son los 4 sí. votos Yo que pensé que vamos a tenía los tener en distintos la mano. para mostrar. Oye, ¿sabes que hay una herramienta súper buena en cervel.cl? Se llama consulta-candidato cervel.cl. Y ahí tú pones tu root y con eso te aparecen los candidatos que te corresponde elegir en todas estas 4 Es bueno categorías. ese dato. Así que ayuda harto, ¿ah? Ayuda harto ese tipo de herramienta. Es bueno llegar informado, Sí. llegar obviamente con la información clara y ojalá con las definiciones claras también para no estar pensando ahí sobre la marcha, porque con esa sábana efectivamente uno se puede confundir. Ministro, hoy ya tenemos una portada también que queremos mostrarle aquí que habla el ministro Palacio y que considera que es una pésima medida esto que sea un feriado irrenunciable durante el fin de semana para las elecciones. ¿Usted qué opina al respecto? Eso se discutió en el Parlamento, se discutió también acá en distintas comisiones que tenemos en La Moneda y por supuesto uno lo que quisiera es entender cuál es el sentido. Nosotros lo dijimos en su momento cuando, por ejemplo, tuvimos que ir a hablar con el Parlamento por el aplazamiento de la elección. Los trabajadores y trabajadoras tienen por ley una cantidad de horas importantes para poder desplazarse e ir a votar. O sea, eso, aunque no hubiese habido un feriado irrenunciable, tienen, creo que son varias horas, ¿cierto?, que tienen para ir y votar y volver. Por lo tanto, cualquier persona que quisiera hacerlo por ley ya lo tenía. Aquí lo que se quiso hacer era, obviamente, tener mayor holgura para que los trabajadores y trabajadoras, por supuesto, aseguraran esa participación, pero también hay que entender de que con las cuarentenas, ¿cierto?, con los cierres o las restricciones de aforo de tantos locales, los fines de semana se han transformado para mucha gente en un espacio de abastecimiento importante para ir, ¿cierto?, a comprar, para ir a poder a hacer sus compras habituales de distintos rubros. Y obviamente este va a ser un fin de semana que por ser 2 días de elección, los 2 días, por ejemplo, no van a haber ciertos locales o ciertos, no quiero nombrar en ninguno, pero no sé, supermercados,
abiertos o muchos mini market de cadena van a estar cerrados, donde habitualmente la gente se abastece. Entonces, efectivamente, puede haber un problema de abastecimiento logístico para muchas familias que no tienen cómo hacerlo durante la semana y esperan los fines de semana para hacerlo. Ir a votar, ir a comprar, siempre ha sido una alternativa para muchos, bueno, pero ya está aprobado eso, ministro, y es la condición que tenemos, así es que hay que apoyar, sobre todo a aquellas personas que tengan la posibilidad de atender sus propios negocios, ellos sí pueden hacerlo. Así que, bueno, apoyar también los emprendimientos locales también es una buena forma de colaborar con ellos. Sí, ministro, sé que se nos va el tiempo. Le quiero pedir solamente la última pregunta. Solamente un dato. Quienes tengan que moverse interregionalmente para votar, es súper fácil. Sí. Sacar el C19, que es el pasaporte sanitario, carnet y los datos del CERVEL, ¿verdad? Un pantallazo de cuál es tu mesa. Con eso se puede viajar sin problema. Pero, ministro, le quiero preguntar lo último, referido a otro tema que nos tiene muy preocupados. Y es lo que hace, es un tema grande, pero quiero hacerlo muy puntual. ¿Está instalado en Chile el narcotráfico mexicano? Ha habido detenciones. El 10 de marzo fueron detenidos 2 operadores, incluso ligados al entorno del Chapo Guzmán. La Fiscalía está trabajando intensamente, por ejemplo, en Tarapacá, pero esto depende mucho de su cartera. ¿Está instalado el narco mexicano en Chile? A ver, lo que sí te puedo decir, Gonzalo, es que efectivamente hay un incremento de la llegada de droga, puntualmente, ¿cierto?, de asociaciones criminales que tienen carácter transnacional. O sea, sí. Y efectivamente hemos logrado hacer decomisos importantes. De hecho, este año hemos decomisado casi 3 veces más, ¿cierto?, a la misma fecha que lo que se había logrado el año pasado. Y mucha droga sí viene de fuera de las fronteras. Y efectivamente, por ejemplo, no necesariamente el caso de México, sino que también, por ejemplo, de Bolivia. Hay una internación importante muchas veces de droga que en Chile se ponen en camiones chilenos, se hace una ruta hacia el sur de Chile, hacia la región metropolitana, y efectivamente nosotros estamos siguiendo la pista de muchas organizaciones transnacionales. No me atrevería a confirmar tu pregunta, entre otras cosas, porque hay investigaciones en curso y me parece que pero no lo descarta, no descarte hay que ser prudente, pero sí hay organizaciones transnacionales que por supuesto tienen como interés Chile para poder traer droga, y nosotros tenemos hoy día además y por la pandemia, un aumento, por ejemplo, también en Chile del cultivo, por ejemplo, de cannabis. Sí. O sea, hoy día hay mayor cultivo de cannabis, que a juicio de las incluso propias las fronteras han estado cerradas para la droga que viene afuera. Entonces, es una mezcla, pero hay que tener mucho cuidado, obviamente, a la hora de emitir opiniones, porque hay investigación en curso, y lo más importante es que Chile tiene una gran posibilidad de salvarse de la situación que tú describes, ¿cierto?, con respecto a lo que hemos visto en países en donde la guerra del narcotráfico está llegando a niveles intolerables. Aquí en Chile todavía tenemos mucho por hacer. Los decomisos y la desarticulación de bandas criminales así lo dicen. Estamos trabajando con el Congreso en nuevas medidas también y cuerpos legales, por ejemplo, para tener nuevas técnicas investigativas, porque las investigaciones muchas veces tienen límites porque las técnicas investigativas están en la ley. Y hoy día estamos proponiendo una ley de crimen organizado que nos daría mayor facultades a las policías, al Ministerio Público, para poder tener técnica investigativa y desbaratar, identificar tempranamente bandas internacionales, inclusive como la que tú me preguntas. Sí, gracias por la respuesta. Espero que tengamos pronto la oportunidad de conversar más en extenso de este flagelo. Hay mucha gente que está sufriendo, hay cada vez más sectores cooptados por estas asociaciones, y preocupante también lo que nos dice, porque sí están presentes. Ojalá que se pueda atacar ese cáncer, ¿verdad?, que ha afectado duramente a tantos países. Gracias, ministro Delgado. Gracias al ministro del Interior por estar en el Buenos Días a Todos. Que tenga buena jornada.